Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Es Estados Unidos quien pretende repartirse lo que quede de la franja con Israel, que será, sobre todo, después de 2 años de lo que llama el trabajo de demolición, fundamentalmente un terreno, un solar. Es Estados Unidos el país que ha diseñado gran parte del orden mundial occidental y el principal rival de las potencias que ahora intentan imponer otro distinto. Y es, a la vez, quien intenta redefinir también lo que queda de él para que sea, por encima de mundial, su orden. Your Vice President Vance said that free speech is under attack in the UK. Do you agree with him? And Prime Minister, Hay 2 imágenes esta mañana, 2 encuentros de 4 líderes que definen bien la política hoy en el mundo. En la primera, este periodista le pregunta a Donald Trump si está de acuerdo con su vicepresidente J.D. Vance, quien dijo durante la campaña electoral en Reino Unido que la libertad de expresión en ese país estaba en riesgo. Al lado de Trump, que está de visita, está el primer ministro Starmer. Y continúa el periodista. ¿Y usted, primer ministro Starmer? Después del despido del cómico Jimmy Kimmel, ¿cree que la libertad de expresión está más en riesgo en Estados Unidos o en Reino Unido? Well, Jimmy Kimmel was fired because he had bad ratings more than anything else, and he said a horrible thing about a great gentleman known as Charlie Kirk. Y quien le responde es Donald Trump, que ha presionado por este despido, el segundo de un presentador crítico con él que hace humor. Trump, que ha celebrado el despido, y Trump, que adelanta que habrá otros, le responde que Jimmy Kimmel lo despidieron porque no tenía talento. Lo echaron porque tenía poca audiencia, aunque llevaba más de 20 años en el prime time de una televisión privada. Hoy varias portadas cuestionan, se preguntan acerca de los cambios en materia de libertad de expresión en Estados Unidos. La otra imagen ha sucedido aquí en España, en pleno debate acerca de cuánto puede hacer Europa para cambiar lo que hace Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza. El canciller alemán Friedrich Merz, de visita ayer en España, explicó que no comparte con el gobierno español que se pueda llamar genocidio a la masacre de Gaza. Fernando Bayo, buenos días. Hola Sergio, buenos días. Merz coincide con el gobierno en la necesidad de presionar a Netanyahu, pero también es él quien tiene una importante influencia sobre el castigo que la Unión Europea maneja a imponer a Israel, y ayer prefirió no aclarar si Alemania apoyará las sanciones. Así que un objetivo común que no impide demostrar las diferencias claras entre los dos. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dicen Sánchez y Merz que sus gobiernos persiguen el mismo objetivo respecto a Gaza. Es que exista una coexistencia pacífica entre el pueblo palestino y el pueblo israelí. Pero son evidentes las discrepancias sobre el camino para lograrlo. Para el canciller alemán, la historia de Alemania es lo que justifica esa posición. Reacia a imponer sanciones, a reconocer el Estado palestino o a calificar de genocidio la actuación israelí. Ante Merz, Sánchez sí que defendió el uso de ese término. En efecto, lo califica como un genocidio lo que está sucediendo en Gaza. Y puso el foco sobre Netanyahu, apelando también al pasado de nuestro país. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel. Lo más lejos que llegó ayer el canciller alemán en su crítica hacia el gobierno de Israel fue para decir que no comparte todas sus decisiones, pero que es Hamás quien puede acabar con la guerra entregando los rehenes y las armas. El ejército de Israel ha avanzado esta madrugada hacia el centro de la ciudad de Gaza, que por cierto ha recuperado internet y las comunicaciones. Medios locales hablan de que una intensificación de los bombardeos estaría dándose, pero todavía no hay cifra de víctimas oficiales durante la madrugada. Ayer fueron al menos 60 los asesinados. Es viernes 19 de septiembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Ayer se lo adelantábamos en la SER y tuvo recorrido a lo largo de todo el día. La Fiscalía General del Estado ha autorizado a la Audiencia Nacional, ha autorizado a la Fiscalía a investigar los crímenes que Israel comete en la Franja de Gaza por si estos pudieran constituir violaciones graves del derecho internacional y humanitario y de los derechos humanos. A pesar de que los jueces españoles no pueden enjuiciar a dirigentes extranjeros como Netanyahu, sí están facultados para recabar testimonios de los gazatíes que han viajado a España huyendo de la guerra y para estudiar la vulneración
de sus derechos fundamentales. Pruebas que la Fiscalía General ordena recabar con la idea de remitirlas eventualmente a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia. Ese paso que ha sido aplaudido por el gobierno de coalición, que ve en la orden del fiscal general una actuación consecuente, dice. Ha hecho lo que tenía que hacer, dice la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, mientras el ministro del Interior aplaude una decisión que califica de razonable y necesaria. Y aunque la oposición evita criticar directamente esta decisión de la Fiscalía, el Partido Popular no ha perdido la oportunidad de criticar a García Ortiz por autorizar diligencias sobre los crímenes en Gaza mientras está pendiente de juicio en el Supremo. Lo que debe hacer el fiscal, dicen desde Génova, es dimitir y no buscar escudos para protegerse. Julia Molina, buenos días. Buenos días. Tanto el ala socialista como Sumar respaldan la actuación del fiscal general del Estado. En el Gobierno creen que cualquier medida que ayude a frenar el genocidio en Gaza es positiva. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. Todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha insistido también en que la justicia española tiene la obligación de actuar ante lo que considera crímenes de guerra. La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento estricto de la legalidad internacional y española, está facilitando pruebas para ese proceso. Hace lo que tiene que hacer. En el PP, sin embargo, evitan entrar a valorar el fondo del asunto. La portavoz popular en el Senado, Alicia García, decía estar más preocupada por las causas de Álvaro García Ortiz. La verdad que yo imagino que la Fiscalía pide investigar esto con la misma intensidad que pidió no investigar los correos de Begoña Gómez, o con la misma intensidad que borró sus propios mensajes. Los populares prefieren no hablar de la decisión de la Fiscalía e insisten en pedir la dimisión de García Ortiz. En la dimensión doméstica de todo esto, ya saben que desde hace días, desde hace incluso semanas, vamos viendo las diferencias que hay, las diferentes almas dentro del Partido Popular respecto a esta sensibilidad sobre lo que Israel está haciendo en Gaza. Y en todo esto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, insiste en su propia estrategia de confrontar con el presidente del Gobierno por alentar las protestas que obligaron a suspender la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. En un intento de provocar, Isabel Díaz Ayuso anunció ayer que entregará la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a los organizadores de la Vuelta y que hará un reconocimiento especial para su ganador, para el danés Jonas Vingegaard, quien, recordemos, recibió su premio sobre una nevera en el parking de un hotel de la capital. Con estos anuncios y con los desmarques verbales sobre Gaza, Ayuso no deja de marcarle el paso al presidente del partido y se erige como portavoz del PP. Lo que ve en la condena a los crímenes en Gaza esfuerzos para demonizar a Israel y blanquear a los terroristas de Hamás. Roberto Torija, buenos días. Buenos días. La presidenta Ayuso pretende que el debate público siga 5 días después en la suspensión de la Vuelta Ciclista, hablando de Bildu y la Kale Borroka. Pero la noticia está en el distanciamiento entre su discurso y el de la Dirección Nacional del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha definido lo ocurrido en Gaza como una masacre de civiles que hay que parar, pero Ayuso considera que cualquier condena supone demonizar a Israel y blanquear a los terroristas. Nadie quiere que nadie muera, nadie quiere esta situación. Pero ¿con quién están? Con Hamás. Con Hamás. Esto decía Ayuso ayer en la Asamblea, donde su portavoz parlamentario se resistía a refrendar las palabras de Feijóo. Lo que nosotros decimos es que esa muerte de civiles es responsabilidad de quien pone a esos civiles en riesgo, quien empezó la guerra y quien utiliza de escudos humanos a sus civiles. El equipo de Ayuso no ve contradicciones entre su discurso y el de Feijóo. No ve contradicciones entre hablar de masacre de civiles que hay que parar y decir que Israel está en guerra con el terrorismo y que en todas las guerras mueren civiles. La próxima semana, Nueva York va a volver a acoger la Asamblea General de la ONU, la reunión anual de líderes del mundo en la que la guerra en Gaza va a cobrar un papel central en los debates y en la que gobiernos como los de Francia y Reino Unido tienen previsto anunciar su reconocimiento del Estado palestino. This type of operations in Gaza is totally counterproductive. Anoche el presidente francés Emmanuel Macron dijo en una entrevista en la televisión pública israelí que los ataques contra la población civil en la Franja de Gaza hacen que Israel pierda toda su credibilidad. Ataques que, recordemos, una comisión independiente de la ONU ha calificado esta misma semana como genocidio. Mira Macron al exterior mientras en Francia vuelven a las calles las protestas en contra de los recortes que ha propuesto el dimitido primer ministro François Bayrou y que no ha descartado todavía el nuevo inquilino de Matignon, Sébastien Lecornu. Las autoridades francesas
calculan que un 11% de los funcionarios públicos secundaron ayer la protesta, esa huelga convocada en decenas de ciudades, aunque los sindicatos franceses hablan de más de 1 millón de personas en las calles. El primer ministro parece haber escuchado el clamor en la calle y ha convocado ya a los principales sindicatos la próxima semana en su despacho. París, Lucía Riera. El primer ministro se ha comprometido a volver a recibir a las fuerzas sindicales en los próximos días para escuchar las reivindicaciones que sacaron ayer a las calles a 1 millón de franceses, según los sindicatos. Con cánticos pidiendo la dimisión de Macron, reivindican una ruptura con las medidas de los gobiernos macronistas que denuncian han estado al servicio de las grandes fortunas y han llevado al país a la ruina. La líder de la CGT advierte a Lecornu que debe responder a las exigencias de la ciudadanía si no quiere ser censurado como sus predecesores. Las manifestaciones fueron pacíficas desde por la mañana, con más de 250 convocatorias en toda Francia. Los bloqueos y sabotajes que temían las autoridades fueron finalmente menos intensos de lo previsto. Apenas algunas acciones esporádicas, como los disturbios en puntos de las marchas de Lyon o de París, que provocaron cargas policiales. Ha habido al menos 300 detenidos en toda la jornada y cerca de 40 heridos. Esta es la hora a la que repasamos algunas historias del ámbito local. Esta mañana en Aragón está Mónica Farré, buenos días. Hola, buenos días. Y en Canarias, Néstor Godoy, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mónica, voy a empezar contigo por esta historia exótica de un turolense que ha conseguido cultivar la borraja, una hortaleza típica que conocerán muchos de nuestros oyentes. Ha conseguido cultivarla, pero no en Aragón, sino en la capital de Islandia. Sí, la borraja es aquí más que una verdura, es casi un símbolo de identidad. Este turolense se llama Emilio Mateo, es de la localidad de Fuentes Claras y vive en Reykjavik, donde cultivar vegetales pues es casi una odisea, y no porque las temperaturas sean bajas, porque a la borraja le gusta el frío, y el frío dicen además que se fabrica en Fuentes Claras, así que ese no es el problema, sino las pocas horas de luz y sobre todo la proliferación de helechos que, a lo que Emilio se descuidaba un poco, sepultaba y escondía la borraja. Pero como buen aragonés, con mucho tesón, lo consiguió. Y esto decía, por ejemplo, a nuestros compañeros de Heraldo. Mis borrajas que planté en mayo están listas para ser recolectadas porque han empezado a espigar. Este es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para Aragón. Y todo un éxito, tanto que ya piensa incluso en plantar calabacines, acelgas o hasta lechugas. Cuidado, porque estamos a nada de que empiecen a decir eso de la mejor borraja, la de Islandia. Desde luego. A ver, Néstor, cuéntame esto de una perra de asistencia que ha salvado la vida a una ciudadana canaria al avisar a la policía de que estaba sufriendo un ataque de hipoglucemia. Sí, así es. Aika así se llama la perra a la que su dueña Sandra le debe literalmente la vida. Mientras realizaban a primera hora de la mañana un paseo, Aika comenzó a ladrar de manera insistente, de una manera distinta, ladridos de auxilio. Estaba detectando que a Sandra pues le estaba dando una crisis hipoglucémica, dado que sufre de diabetes emocional, un trastorno complejo que se ha agudizado tras el fallecimiento de su hija y que le provoca continuos desvanecimientos. Aika, adiestrada por el marido de Sandra, supo detectar los síntomas y actuar, ya que al ver a unas personas en la zona, que resultaron luego ser agentes de la policía, corrió hacia ellos y los dirigió hacia su dueña para que estos pudieran intervenir y salvar a Sandra de lo que podría haber sido pues un desenlace fatal. Bueno, un susto que se quedó, por suerte, solo en eso. Bueno, y en Teruel, que exportan la borraja, lo que no exportan son niños, no están para eso. De hecho, Mónica, el nacimiento de 3 niños en 2024 ha permitido en un pueblo abrir una casa de la infancia en Escorihuela. Sí, es una localidad que tiene, fíjate, apenas 135 habitantes censados y son menos, unos 80 vecinos los que ahí viven en los meses de invierno. Y cuenta por primera vez con este servicio para niños menores de 3 años. Aquí hace 7 que no veían tanto bebé junto. Estamos, claro, en mitad de la España más despoblada. Para que os hagáis una idea, hace más de 14 años que se cerró la escuela y el único niño que hasta ahora vea en edad escolar tiene que trasladarse hasta el municipio cercano de Alfambra, más o menos a unos 12 kilómetros. Bueno, pues ahora desde el ayuntamiento y con este baby boom se plantean incluso hasta la reapertura futura del colegio. Y a ver rápidamente, Néstor, el 88% de los canarios tienen ascendencia de otros sitios de España y de Europa. Pues sí, el ADN de los canarios es, por decirlo de alguna manera, un potaje. Solo el 12% de los canarios son puros, por decirlo de alguna manera, según los últimos estudios de la empresa 24 Genetics. Néstor, Mónica, gracias. A vosotros, buen fin de semana. semana. Buen fin de...
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y como cada viernes Pepa Blanes nos ayuda a repasar lo más interesante de la cartelera cinematográfica. Esta semana tenemos comedias románticas, denuncia social y la particular visión de la muerte del director David Cronenberg. Después del éxito de Barbie, la actriz Margot Robbie ya tiene nuevo estreno. Protagoniza junto a Colin Farrell Un gran viaje atrevido y maravilloso, un título largo para una película del director Kogonada que cuenta cómo dos solteros se conocen en una boda y se embarcan en un viaje. Vivimos en la misma ciudad. ¿Vas a pedirme salir o algo así? ¿Te gustaría que lo hiciera? Correr el riesgo no merece la pena. Del amor habla también mi amiga Eva, lo nuevo de Sesgay, con una espléndida Nora Navas, una mujer que ha cumplido 50 y que deja a su marido, Juan Diego Boto, porque quiere volver a enamorarse. Me da mucha envidia, la verdad, pero es así, ¿no? Están enamorados. No como nosotros, quieres decir. Cuidado ahí. Bueno, menos mal que el comentario lo ha hecho ella, porque lo hace uno de nosotros. El cine social tiene herederas. Laura Carreira es una directora portuguesa afincada en Escocia que estrena On Falling, ganadora del premio a Mejor Dirección en San Sebastián. En ella cuenta la explotación de los trabajadores en empresas tipo Amazon. ¿Ya has empezado a buscar? Pues no sé qué otra cosa hacer. Casi todos los trabajos que he tenido eran peores que este. Yo igual. Sí, ya. ¿Qué haces fuera de aquí? ¿Del trabajo? Sí. Pues no mucho. Y por último, David Cronenberg estrena Los sudarios en Filmin, su última película con Vincent Cassel, donde explora el duelo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.